Welcome back everyone to session 8 of Les damos la bienvenida a la sesión 8 de enfoques de estratificación de riesgos para gestionar los mejores riesgos climáticos de desastres en América Latina y el Caribe. La bienvenida a los panelistas, especialmente Andrea Camargo, que es especialista financiera de riesgo del Programa Mundial de Alimentos. Gracias por moderar esta sesión. Como recordarán en mi introducción, siento que necesitamos más vínculos entre soluciones de gestiones de riesgos para tener una red que pueda generar resiliencia. Para aguantar cualquier impacto. Bienvenidos nuevamente. Quiero darle algunas directrices. Si no están hablando, pueden apagar su micrófono. Tenemos interpretación de español. Pueden presionar al globo del mundo para acceder a la interpretación. También vamos a grabar la sesión y pueden accederla en nuestro sitio web. Usen el botón de Q y A para hacer preguntas o respuestas. En el chat pueden agregar cualquier comentario. Y de esa forma se le facilita a los panelistas para que puedan contestar cualquier pregunta. Si tienen problemas técnicos, pueden mandarle un mensaje a la administración de MIN. Ahora te doy la palabra, Andrea. Gracias, Derek. Muy buenos días o tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Como saben, mi nombre es Andrea Camargo. Soy especialista financiera de riesgo con PMA. Es un placer moderar esta sesión y vamos a estar viendo de 3 panelistas que van a hablar acerca de cómo vamos a tener éxito combinando diferentes factores. Vamos a escuchar de Elena, que es oficial de programas y políticas del Programa Mundial de Alimentos en Guatemala. En el 2020 se ganó el premio Nobel y también vamos a escuchar de parte de Isaac Anthony de CRIF la perspectiva de este es un programa que da cobertura en caso de riesgos. También tenemos la perspectiva de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Ya va a hablar Catherine Milliken. Y por último, tenemos la clausura de parte de Catherine. Ella es asesora de política de cambio climático para América Latina. Antes de darle la palabra, quisiera darle algunas estadísticas. Quiero recordarle a todas las personas en Latinoamérica y el Caribe que los daños del cambio climático puede costarnos $1 trillón anualmente. Para el 2050, 17 millones en las personas pueden ser desplazadas y el PIB de la región puede ser gran parte perdido. Hay más de 500 desastres que han impactado, 63 de ellos han ocurrido en el Caribe. Esto es importante para esta plática, que para una isla pequeña hay muchas pérdidas anuales que son 20% del gasto público en comparación a 1.2% en Norteamérica y menos de 1% en Europa. Entonces, esto muestra que hay que repensar las políticas de resiliencia para que la gente pueda adaptarse. Como dijo Derek, uno tiene que tener un enfoque de estratificación de riesgos para gestionar los riesgos. Este concepto es nuevo para algunos, para otros no. Y para que no se pierda esto en la traducción, vamos a presentar este concepto, este marco. Lo vamos a explicar. Entonces, para nuestra plática,
Este riesgo de capa es la combinación de varias herramientas de diferentes tipos de herramientas para la conversación. Vemos que las capas de riesgos, esto ayuda a las industrias para integrar herramientas de gestión de riesgos. Por ejemplo, diferentes centros. CRIF es un ejemplo. Vamos a escuchar de Isaac. También el Banco Central y diferentes otros bancos nos pueden brindar ayuda. También tenemos el Fondo para Catástrofes Naturales de México. Vamos a escuchar de parte de otras organizaciones como Cadena. También se puede identificar otras herramientas. Por ejemplo, lo que se está elaborando en Medellín, en Colombia. También importante, tenemos que reenfocar cómo podemos seguir proporcionando finanzas. Vamos a escuchar de parte de IABC. También importante, tenemos que subrayar de que no solamente nos vamos a enfocar en los enfoques macro de riesgos, sino micros. Por eso hay que proporcionar una cartera de herramientas para los que son más vulnerables en el contexto de PMA. Queremos poder ayudar en las finanzas, crédito, y vamos a ayudar para que ellos puedan manejar los riesgos de un nivel macro. En conclusión, este enfoque no solamente se basa en una herramienta, sino que hay que combinar todas estas herramientas de forma efectiva. Este enfoque no solamente es para los gobiernos, pero también para casas, para empresarios, para ONGs, etcétera. Entonces, habiendo aclarado este concepto, este marco para la conversación, quisiera invitar a nuestros panelistas a que puedan contestar las siguientes preguntas para que sepamos un poco más acerca de sus organizaciones. La primera pregunta: ¿cuál es el problema específico que quieren dirigir en cuanto al mandato de su organización? Tenemos a CRIF, tenemos IFRC. Entonces, una vez que nos hayan dado el marco, ¿cuál es el enfoque que han adoptado para dirigir a estas problemáticas? Voy a invitar a Isaac Anthony, presidente de CRIF, que pueda compartir con nosotros sus conocimientos. Gracias, Isaac. Gracias, Andrea. También voy a tomar la oportunidad para agradecer a los organizadores por invitarme a ser parte de este panel. Les voy a decir, históricamente, el Caribe ha sido el lugar donde hay catástrofes naturales, huracanes, recientemente, mucha lluvia, etcétera. Pero uno de los desafíos principales en el Caribe es el problema de que hay finanzas muy limitadas para poder responder a las catástrofes. En el pasado, los gobiernos se dan cuenta, se basan solamente en los recursos internos y tienen que readaptar los presupuestos. Tienen muy poca financiación y a veces tienen la ayuda de algunos otros gobiernos, etcétera. Pero muchas veces las promesas después de los eventos no se materializaron o se demoraron mucho tiempo para llegar. Entonces, en el 2004, el Caribe tuvo el impacto del huracán Iván y fue un evento catalítico, fue tan severo que fue como un llamado para los gobiernos del Caribe para que
pudieran ver las finanzas de riesgos de catástrofe. Hubo pérdidas de 6 a 8 trillones de dólares. Especialmente impactó a Grenada y las Islas Caimán. Y su pérdida fue el equivalente de 200% de su PIB. Entonces, por eso los gobiernos del Caribe decidieron de que iban a pedirle al Banco Mundial y comenzó a hacer, ellos dieron un riesgo para el Caribe. Comenzó con 6 gobiernos del Caribe que comenzaron a dar seguros para todas estas catástrofes naturales. Y este seguro nos ha facilitado dar pagos fácilmente y rápidamente. Queremos recursos disponibles inmediatamente en muy poco tiempo. Lo otro es de que este seguro es menos costoso porque no se tiene que hacer una evaluación demasiado compleja después del evento. En el 2017 tuvimos 2 huracanes muy grandes y fueron esas tormentas bastante fuertes. Nuevamente en el caso de los miembros de CRIF, afectó 5 países y dimos pagos de 55 millones de dólares, pero nuevamente proporcionó prueba del concepto. En el 2017 tuvimos esos 2 eventos. CRIF pudo hacer estos pagos en el total de 55 millones de dólares en 14 días. Hemos procedido, hemos expandido. La idea es poder proporcionar pagos después de un desastre o catástrofe. Después del establecimiento de CRIF en el 2007, hemos podido ampliar nuestra organización. Ahora se ha reorganizado. Es una compañía segregada. Hemos podido expandir para que incluyamos a los países de Centroamérica y para poder introducir nuevos productos desde que establecimos CRIF. Hemos hecho 54 pagos a 16 países miembros y sí han beneficiado 3,5 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe. Y lo que hemos generado es un seguro de desarrollo. Es como el Banco Mundial, el Banco del Caribe, que proporciona instrumentos financieros, pero a la vez también responde a los prospectos de desarrollo de esos países. Entonces, este seguro no solamente es un producto, pero se ha diseñado para poder financiar liquidez, para poder proteger al país y que puedan responder a las necesidades más urgentes después de las catástrofes, especialmente para los más vulnerables. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Nos da una perspectiva de CRIF por el sector privado, cómo usted ha tratado de buscar una solución a través del Banco Mundial. Ahora que ha mencionado a Centroamérica, que están protegiendo a algunos de estos países, quiero también darle la palabra a Lena. Usted es de Guatemala, de PMA. ¿Y cuál trabajo está haciendo? ¿Cuál es el mandato de PMA? ¿Y cómo usa este enfoque de gestión de riesgos? Sí, gracias, Andrea. Gracias por la invitación. Es un evento muy interesante para comenzar el mandato nuestro. En el Programa Mundial de Alimentos somos una de las organizaciones humanitarias más grandes. Nuestro mandato es terminar el hambre, la hambruna.
y queremos salvar vidas, cambiar vidas a favor de las poblaciones más vulnerables en el mundo. Considerando ese mandato, lo que hemos visto en todo el mundo, específicamente en América, en Centroamérica, donde trabajo, es el impacto del cambio climático. Está aumentando, especialmente en los últimos años. Hemos visto una tendencia de que hay una frecuencia de inundaciones, huracanes. Vemos que el cambio climático está trayendo mucha hambruna en todo el mundo. Entonces, el riesgo, eh, ¿cómo podemos proteger a las personas de todos estos riesgos? Entonces, para nosotros, esta gestión de riesgos es una herramienta para elaborar resiliencia a las familias, poblaciones más vulnerables, no solamente a corto plazo, porque queremos proteger su seguridad alimenticia, sus ingresos en caso de que suframos un shock, pero a la vez es una herramienta para concienciar a las personas para que puedan manejar sus riesgos. Por ejemplo, es una herramienta innovativa para poder vincular a la respuesta humanitaria. Ese es nuestro enfoque en general. ¿Cómo se relaciona a nuestro mandato del Programa Mundial de Alimentos? Entonces, específicamente acerca de nuestro enfoque en Guatemala, tenemos una estrategia aquí que muestra que se complementa entre diferentes herramientas para poder gestionar los riesgos. Trabajamos con la educación financiera, ayudando a las comunidades con sus ahorros, protección si tenemos un shock de algún catástrofe, acceso a créditos. Hemos estado trabajando en esto por los últimos años, productos de microseguros para ayudar a los pequeños empresarios. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos consultado con las poblaciones más vulnerables qué necesitan, cuáles son las oportunidades que necesitan para acceder a estos servicios financieros. Entonces, volviendo a nuestra estrategia, queremos también integrar diferentes herramientas con este enfoque de capas de riesgos para poder elaborar resiliencia a corto plazo y a largo plazo. Algunas cosas para subrayar en cuanto a nuestra estrategia en Guatemala. Es importante mencionar una estrategia que hemos desarrollado, que tenemos diferentes herramientas. Nosotros en nuestro programa tenemos programas pilotos, pero también estamos trabajando con diferentes actores del sector privado, gubernamental, para integrar este producto de microseguros a estos programas más amplios en toda Guatemala. Yo creo que eso es clave. También es importante decir que Guatemala también tiene una estrategia de gestión de riesgos que adoptó en el 2018 y también se alinea con el gobierno micro, a la estrategia micro y macro del gobierno. Brevemente quiero mencionar en cuanto a la primera intervención. Desde el 2019, Guatemala es miembro de CRIF y recibimos un pago porque tuvimos dos tormentas. Recibimos un pago porque hubo mucha lluvia. También estamos trabajando con diferentes ministerios, el Ministerio de Agricultura, tener diferentes estrategias para aquellas productores de fincas pequeñas. Este es nuestro enfoque, nuestra estrategia en Guatemala. Gracias. Gracias, Lena. Nos ayuda. Esto conecta con lo que acaba de compartir Isaac. Quiero subrayar algunas cosas de lo que el hecho de que Guatemala tiene esta estrategia y considera
todas esas herramientas. Es como un cóctel de seguro de riesgos. Y ese es el tema de la conversación. ¿Cómo podemos poder seguir con esto? Y vamos a seguir con esto, Entonces, pero ahora quisiera quería preguntarles a preguntar. todos si es que conocen cuál es el mandato de IRFC y cómo esto se compagina con lo que ustedes hacen. Gracias, Andrea. Claro. Primero que nada quería decir que es emocionante escuchar a los otros panelistas, a Andrea y a Isaac, con sus enfoques. Para la Cruz Roja, como ustedes saben, es una organización de 192 sociedades nacionales en el mundo. Estos espacios son únicos, nuestra posición es única en el mundo. Nosotros nos reflejamos en esta brecha humanitaria, en el financiamiento de riesgos. Nosotros hemos participado en muchas cumbres humanitarias y decimos, bueno, queremos hacer mucho en cuanto a estar preparados. Pero normalmente no hay suficiente financiamiento ni herramientas. Entonces, en este sentido, yo veo que esto se va a traducir en la estrategia del 2030. Se están enfocando en construir resiliencia a nivel comunitario y también reducir los efectos del cambio climático, entre otras cosas participativas. Esto incluye algunas herramientas de financiamiento. Yo quiero explicar un poco de estas herramientas. En nuestro enfoque, vemos el financiamiento básico. Es algo que hemos estado tratando de hacer desde el 2014 con el Programa Mundial de Alimentos, con OCHA, con la Cruz Roja Alemana, con los centros climáticos de algunos países y hemos recibido el apoyo del gobierno alemán. Ellos están tratando de hacer avanzar este tema. Entonces, lo que dijeron al principio fue, bueno, veamos cómo podemos hacer que el financiamiento sea más efectivo y cómo podemos hacer que cueste menos. Como humanitarios, como activistas humanitarios, nosotros pensábamos, ¿cómo podemos utilizar esta información climática, este riesgo climático, para hacer llegar esto a las comunidades cuando ya sabemos que va a pasar un evento desastroso? Este es el punto en donde empezamos. Ahí empezamos a desarrollar mecanismos, herramientas, todas ellas para lograr proveer acciones tempranas a las sociedades nacionales de la Cruz Roja y a nuestros asociados y lograr así llevar a cabo acciones tempranas, pero también tener planes de acciones tempranas y poder implementar algunas acciones cuando ya sabemos que algo va a pasar. Entonces, por ejemplo, si es que vemos una perspectiva americana, la Cruz Roja no está trabajando, por ejemplo, en Argentina, en las inundaciones, en Perú, con las sequías, también con el Niño en algunos lugares de Latinoamérica, en Ecuador pasa similar. Colombia estamos viendo, por ejemplo, sequía, conflictos. En América del Central igual vemos huracanes, sequías, caída de ceniza volcánica. Y entonces vemos estos problemas tangibles. Lo único que faltaba era un mecanismo financiero. ¿Para qué? Para asegurarnos que en todos estos países que no tienen un mecanismo anticipatorio, teníamos que asegurarnos
que haya un mecanismo financiero que nos permita tener pagos basado en un desencadenante. Si vemos un evento extremo climático, hay que asegurarse que haya financiamiento y, por tanto, una sociedad nacional en Costa Rica, por ejemplo, pueda dar contribuciones a su población, a sus comunidades que, por ejemplo, se pueden estar enfrentando a un huracán. Y esto puede permitir a las comunidades y a las familias a tomar las mejores decisiones. Este es el concepto. Ahora, esto no excluye otras medidas, prevención, mitigación, respuestas, eso es crítico. Pero vemos en toda la capa de el financiamiento de riesgos, lo que queremos es anticipar el financiamiento y esto tiene que estar al lado de la reducción de riesgos, el financiamiento de respuestas y otros. Estos son puntos relevantes. Entonces, todo se trata de tener financiamiento predecible, tener fondos de contingencia y así asegurarnos de poder pagar estos costos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un financiamiento en la federación, que es, por ejemplo, nuestro fondo de emergencia, de respuestas y de alivio, vemos algunos compromisos que nos permitan que estos fondos crezcan más que lo que hemos visto en los últimos años y más del 30% se va a invertir en financiamiento anticipatorio. Esto es enorme. Aquí yo también quisiera reconocer algunas iniciativas de otras asociaciones. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos tiene sus propios fondos. Se también tiene procesos similares. Esto se ha llevado a cabo por las Naciones Unidas, la OCHA en las Naciones Unidas, y tenemos algunos enfoques para cambiar el paradigma. Estamos logrando ese cambio de paradigma. Estamos diciendo, bueno, hay que tener respuestas tempranas. Eso es útil, pero tiene que ampliarse. Tiene que ampliarse de forma tal que cuando haya señales climáticas o desastres naturales, logremos habilitar los fondos para que las comunidades nacionales, locales, regionales puedan salir adelante. Lo voy a dejar aquí por ahora. Gracias, Matthew. Ahora quisiera resaltar 3 cosas que usted mencionó y creo que esto nos va a ayudar en la conversación. La primera es que usted habló de esta brecha humanitaria y yo creo que esto tiene que ver con la brecha de financiamiento para poder lidiar con el impacto de estos eventos. Y esto es enorme. Esto tiene un vínculo con el segundo punto, que es la complementariedad. Hablamos del financiamiento y que se debe incluir, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos y otras entidades, tener microseguros, macroseguros y aún así tener la gestión de otros riesgos que es necesario. Es decir, no va a retirar estas herramientas de gestión, sino más bien tener todas en complemento. Algo más que usted dijo y es relevante es cómo usamos este financiamiento no solo después del evento, sino antes. Y entonces tener acciones participativas para reducir el riesgo y tal vez poder explorar cómo este tipo de enfoques pueden mejorar la oferta de estas herramientas de seguros. Hoy en día vemos en algunos países que es más difícil recibir o obtener un seguro. Por ejemplo, a veces no es posible por el precio o por los costos y entonces es reducido en algunas áreas que están más expuestas. Hay que tomar los pasos para poder reducir estas brechas y entonces esto parece muy útil para poder crear un
círculo virtuoso que nos ayude a cerrar estas brechas en el futuro. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas. Y lo que nosotros hemos escuchado es que hay complementariedad en lo que ustedes han presentado y lo que vemos que están haciendo en la región tiene ayuda del BID, del Banco Mundial, del Fondo de Contingencia, entre otros. Esto nos muestra cómo podemos incrementar el portafolio de instrumentos y así tener este enfoque de estratificación de riesgos para los negocios. Entonces, si nos podrían dar algunos ejemplos de cómo sus intervenciones podrían combinarse con otras intervenciones que también están llevando a cabo o con las intervenciones de las entidades que los otros panelistas representan u otras entidades que están en la región. Esto nos va a ayudar a pensar en algunos instrumentos que podemos utilizar para proteger mejor a las comunidades y crear resiliencia. Entonces, voy a empezar con Lena y quisiera escuchar de tu enfoque con respecto a esto. Claro que sí. Entonces, nuestro proyecto de microseguros tiene mucho potencial para unirse con otras iniciativas, para tener un enfoque de estratificación de riesgos específico. Nosotros queremos proteger a pequeños productores, pequeños empresarios, y es un enfoque a micronivel, y así podemos trabajar con estos productores. Hay un potencial de unir esta iniciativa con otras iniciativas que están dando protección al macronivel. Entonces, cuando escuché lo que Isaac compartía con nosotros y que Guatemala ya había recibido un desembolso de DRIFT, yo creo que el tipo de combinación que vemos con este enfoque a nivel micro y con el enfoque a nivel macro para proteger, por ejemplo, las instituciones o las organizaciones tiene mucho potencial. En realidad, lo que podríamos hacer es explorar cómo podemos explotar este potencial y convertirlo en realidad. Entonces, es como unir el nivel micro y el macro, y esto es fundamental para tener protección en todos los niveles, porque las poblaciones que son más afectadas, sí puede ser que son los pequeños productores, pero a nivel macro también vemos una afección bastante grave cuando ocurren este tipo de eventos. Otra cosa que quisiera mencionar es que hay la necesidad de combinar las herramientas de mitigación de riesgo, como también las herramientas para responder a los desastres. Por ejemplo, si es que tenemos beneficiarios de estas pólizas micro, tenemos que tener también información de previsión climática para que puedan, por ejemplo, adaptar sus prácticas agrícolas a lo que sea que preveamos que vaya a pasar, tener actividades, apoyarles en el largo plazo para que se vuelvan resilientes a estos riesgos climáticos, conservar la tierra, el suelo, el agua. Este tipo de herramientas son claves para poder tener un enfoque de gestión holístico. Y entonces, ¿qué hacemos? Como Programa Mundial de Alimentos, nosotros promovemos esta combinación de la siguiente manera. Para nosotros, algo clave que hacemos es trabajar cerca de las comunidades. Nosotros trabajamos a nivel comunitario, trabajamos con las comunidades en Guatemala y en otros países. Entonces, el hecho de que tenemos todas estas actividades de campo y que trabajamos junto con las poblaciones que están siendo afectadas por estos riesgos climáticos es un punto de partida para poder desarrollar estas herramientas que necesitamos y poder personalizarlas a estas poblaciones en específico. Vamos a monitorear lo que estamos haciendo con nuestros asociados a nivel país también para tener buena información, tener buenos o datos correctos, así desarrollar herramientas, desarrollar enfoques
que lidien con el riesgo climático. Y así los podemos personalizar de forma tal que ayuden a las personas que son más vulnerables o que puede que se vean más afectadas por estos problemas. Nosotros vemos un valor agregado al tener este enfoque de base comunitario para tener también una respuesta al riesgo financiero, por ejemplo. Gracias, Isaac. No he escuchado, o después de haber escuchado lo que Elena tuvo que decir, cuando se enfocan a niveles soberanos, cuando ven este tipo de propuestas, ¿cómo pueden hacer que se vuelvan una realidad? Sí, una vez que nosotros nos establecimos, vimos obviamente el potencial de seguir avanzando. Obviamente, no era solamente añadir productos o programas para cumplir con las necesidades del gobierno, sino tener, por ejemplo, programas de microseguros y tener un enfoque innovador para lidiar con algunos de estos temas. Uno de los programas que hicimos recientemente, lo empezamos en el 2019. Este producto se llamaba COST. Es un producto diseñado para, CORS es para una instalación de resiliencia agrícola. Y entonces esto tenía que ver directamente con las comunidades del Caribe y de Latinoamérica. Entonces nosotros lo que estábamos tratando de hacer era tener un microseguro y el titular de la póliza es del gobierno. Entonces lo que estábamos hablando es de la comunidad en general. Esta no solamente era un programa agrícola, sino también para pescadores. Entonces estábamos trabajando con aquellos pescadores para ayudarles a encontrar algunos servicios que necesitaban. Entonces, lo que también estábamos tratando de hacer era crear un producto, que es algo con lo que hemos estado trabajando, que es un seguro climático, es una iniciativa y es la adaptación del cambio climático en el Caribe. Entonces, la idea en particular de este producto, que es una protección de los medios de subsistencia, es brindar el apoyo que se necesita, no solamente para los pescadores, sino también para las poblaciones agrícolas, entre otros. Son poblaciones que típicamente son más vulnerables a los problemas de los cambios climáticos que estamos experimentando. Entonces, lo que vemos aquí es que hay que tener un enfoque amplio para responder a estas necesidades, fijarse en algunos instrumentos. Y algo que es importante mencionar y que se ha vuelto claro es que CRIF no es el único fondo de respuestas a desastres. Y esto sí era algo que era un problema al comienzo, en particular para algunos de nosotros. CRIF tenía que proveer una solución completa como respuesta a un desastre natural. Y entonces, este es un seguro que tenía que desembolsar rápido. Hemos recibido apoyo del Banco Mundial y de algunas otras agencias, y esto nos ha demostrado la necesidad de tener una respuesta de desastres que sea amplia. Por ejemplo, uno de los instrumentos que nosotros hemos implementado recientemente son las líneas de crédito de contingencia. Esto, por ejemplo, ha sido también promovido por el banco, por el BID. Y entonces, cuando se estableció CRIF, nosotros lo que estábamos tratando de hacer era llegar a los eventos también de menor severidad. Ahí era donde estábamos en la estratificación. Muchos de estos países
dijeron que estaban particularmente interesados en estos eventos que son más frecuentes, tal vez no de menos severidad, sino menos frecuencia. Entonces, el seguro de este tipo de eventos se vuelve más caro. Es súper relevante este tema y a mí me parece que este proyecto que es relevante que estamos haciendo es el financiamiento de la gestión de riesgos. Y hay que tener algunos productos, por ejemplo, nosotros estamos proveyendo apoyo al sector privado también. En el 2020, en el medio de la pandemia, nosotros pudimos lanzar un producto nuevo que fue diseñado para las compañías eléctricas para proveer cobertura en los activos de distribución. Es muy difícil recibir seguro en esta área, pero es un área crítica y cuando el área se ve afectada por desastres naturales, las instalaciones eléctricas se ven afectadas y entonces lo que ocurre es que a veces no tienen los recursos para recuperarse y entonces afecta a todo el país. Y visto que hay esta brecha obvia que sigue existiendo, nosotros sabemos que es importante desarrollar este tipo de productos. Más que nada justamente para este tipo de empresas como la empresa eléctrica. Nosotros trabajamos con los gobiernos, por ejemplo, en este tipo de temas. Y también queremos promover que los países tomen una perspectiva más amplia cuando están analizando la gestión de riesgos. Nosotros queremos llegar también a los individuos y entonces tratamos de llegar a los más pobres y a los más vulnerables. Sí, algunas cosas que tú dijiste, quiero recalcarlas. Sí, hay otros actores que no entienden la importancia de tener un enfoque de capas de riesgos para poder mejorar la resiliencia. Esto puede ser un problema para seguir a las soluciones, porque puede crear expectativas que quizás una sola solución va a resolver el problema. Es importante asegurar de que todos tengan las expectativas correctas, que sepan cuáles son las soluciones van a ayudar para qué riesgo. Quizás otra cosa que quisiera recalcar, como CRIF ha evolucionado en el tiempo para resolver diferentes necesidades, sus enfoques innovativos, enfocándose en problemas específicos de la región. Eso ayuda bastante. Y, por ejemplo, lo que hicieron con las compañías de utilidades eléctricas, ese es muy buen ejemplo. Y yo veo que sí se puede hacer mucha sinergia entre otras organizaciones en los panelistas. Matthew, de tu parte, ¿cuáles son cómo ves las soluciones que Elena y Isaac han presentado? Tenemos todos los pedazos de un rompecabezas y lo estamos armando. ¿Cómo se puede combinar en el enfoque de preparación, acciones anticipativas? ¿Qué podrías contribuir? Gracias, Andrea. Antes que nada, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas. Cuando veo el, el panorama de financiamiento de riesgo, tradicionalmente se enfocaba en reducción de riesgos y no tanto en los eventos ocurridos. Por ejemplo, responder al impacto de los desastres naturales. Entonces, en este enfoque queremos agregar un componente al financiamiento de riesgo que se enfoca en estas acciones anticipatorias. Entonces, creo que esto abre mucho. No creo que haya una respuesta
sola y hay muchas herramientas que de alguna forma u otra tienen que usar, pero cuando anticipo esta acción, veo algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, la Cruz Roja no está sola, está PMA, está FAO, hay algunos gobiernos que están interesados y eso abre muchas perspectivas. También podemos combinar sinergias con alertas tempranas. Por ejemplo, la alerta temprana de riesgo del clima que está en el Caribe, etcétera. Creo que es crítico considerar no solamente los mecanismos, sino gubernamentales, porque al final lo que estamos abordando ahorita es de que esto pueda conllevar a unos enfoques gubernamentales, incluye acciones anticipativas. Eso es lo que queremos para el futuro. Lo que vemos ahora, y voy a ser corta, y lo que me anima ahora, por ejemplo, cuando vemos iniciativas de sequías y cuáles son los mecanismos de anticipación para Centroamérica, hay varios actores. La belleza de todo esto es de que cuando FAO y, por ejemplo, cuando PMA pueden enfocarse en la protección social para alcanzar a las comunidades, a las familias, entonces la Cruz Roja complementa todo eso. Por ejemplo, da asistencia de cupones. Hay acciones humanitarias específicas. Lo que es más importante, ¿qué va a hacer la diferencia? Coordinar diferentes mecanismos. El desafío es, por ejemplo, como una comunidad internacional, si tenemos diferentes mecanismos, tenemos que ser transparente, tiene que ser tangible. Tenemos que hacer que esto sea coordinado, vinculado. Y esto es más importante para algunos países que en otros. Pero ahí está la clave del éxito de las acciones anticipatorias. Y después todas las herramientas que podemos proporcionar. Gracias, Matthew. Entonces, la coordinación es clave y también una alineación con las políticas públicas es lo que has dicho. Esto, a veces hay ciertos gobiernos que tienen políticas de diferentes ministerios. Entonces, el enfoque es el financiamiento del riesgo, pero no hay un enfoque. Por ejemplo, hay enfoques de protecciones sociales, tenemos desarrollos de riesgos de seguro para agricultores, pero si no hay una alineación, eso es un problema. Ahora que estamos hablando acerca de los obstáculos, voy a comenzar contigo, Matthew, en base a tu experiencia, especialmente en mejorar la resiliencia. ¿Cuáles son los obstáculos principales para poder tener éxito en un enfoque de capas de riesgos? ¿Sabes? Con estas acciones anticipatorias, recuerdo que hace 5 años estaba en un laboratorio de Munich Re. Estábamos hablando acerca de cómo los mecanismos podían interactuar, cómo podíamos aprender los unos de los otros. Este es un panel que es extremadamente interesante. Los obstáculos es el no saber lo que estamos haciendo como comunidad internacional. Pero este panel es súper útil. Hay otros actores, otros enfoques. Y nuevamente el mismo asunto es la coordinación.
trabajar en colaboración. Quizás algo que quizás no sea un obstáculo, pero un desafío es poder traer todo a escala. He escuchado diferentes productos, diferentes iniciativas. Sin embargo, es importante poder escalarla al financiamiento gubernamental, a eventos climáticos o quizás que no sean climáticos para otras organizaciones, a otros países, a otros mecanismos financieros, no solamente para el clima, como Star Network, pero también estos fondos de acción temprana, conectar toda esta protección de seguros de riesgos y entenderlo. Quiero enfatizar de que tenemos que escalar todos estos esfuerzos para la acción anticipatoria. Esto es bastante nuevo. Comenzamos a usarlo con la Cruz Roja de Alemania hace 7 años. Pero todavía tenemos mucho que aprender, mucha evidencia que tenemos que recoger para ver qué funciona y lo que no. Y lo crítico es el intercambio. Me encanta este evento. Tenemos también una agrupación de anticipación. Tenemos diferentes plataformas a nivel local y también global o internacional. Pero sí, la clave es estar en colaboración y también escuchar las voces de la comunidad, porque todos nos enfocamos a un nivel comunitario y también mecanismos financieros globales, pero finalmente tenemos que ver cuál es el impacto a nivel comunitario. Gracias, Matthew. Tenemos el problema de que hay falta de conocimiento y como solución, este tipo de evento son útiles para el intercambio de información. Vamos a hablar de eso más adelante. La diversidad de mecanismos, los enfoques gubernamentales. Isaac, de tu lado, ¿cuáles otros obstáculos puedes ver tú que están siendo un obstáculo para la implementación del enfoque de estratificación de riesgos? Sí, el obstáculo más grande es la cuestión de tener suficientes recursos adecuados o el espacio fiscal para poder comprar instrumentos adicionales. Hay algunos países que ni siquiera pueden costear el seguro. Tenemos que invertir otros instrumentos, pero claramente no tienen los recursos, especialmente cuando los países tienen dificultades con la pandemia global. Vemos que el espacio fiscal se está achicando aún más. Pero mientras continuamos agregando nuevos productos, es importante agradecer de que los países tienen un entender de que quizás ellos no tienen el espacio fiscal para poder invertir en estas herramientas y nos ayudaría mucho la comunidad de donantes internacional. Mientras pasamos por estos momentos difíciles, la otra cosa que quiero recalcar quizás es de que hay una falta de comprensión de cada una de las herramientas de gestión de riesgo. ¿Cómo podemos trabajar colectivamente o cómo se pueden complementar? Creo que todavía eso se nos dificulta. Pero sí, podemos hablar de esto, pero voy a admitir de que sí hay mejoras con el pasar del tiempo. Lo otro es de que hace falta políticas modernas de prevención de riesgo para reducir los riesgos. Creo que esos son algunas de las cosas claves. Algunos de los obstáculos que son más difíciles para nosotros. Gracias, Ika. Quizás uno de los obstáculos que tú mencionaste es de que hace falta recursos
El papel de los donantes es muy importante para para proporcionar evidencia y también mostrar las herramientas, pero como lo decías, que uno tiene que tener las expectativas correctas. O sea, no hay una respuesta que pueda suplir a todas las necesidades. También yo entiendo de que muy prontamente tenemos que hablar cómo promover este subsidio de primas SMART para que se pueda reconocer de que esto puede dar una respuesta, pero tiene que ser de forma SMART, inteligente. Lena, de tu parte, ¿cuáles son los obstáculos de tu experiencia y las expectativas que tú también tienes? Claro, a lo que decía Mateo, para nosotros es importante recordar los beneficiarios son las comunidades. Para agregar lo que han dicho los otros panelistas, un obstáculo es el acceso a diferentes instrumentos en estas herramientas de gestión de riesgos. Entonces, hay dos cosas. Estamos hablando del el acceso físico. En muchos casos en Guatemala, pero también en otros países, estamos hablando de comunidades que no hay carreteras, no hay transporte. Entonces, ¿cómo alcanzamos a estas comunidades? Esta es una organización para nosotros, organización humanitaria. Queremos servirle a las comunidades más vulnerables, pero no es tan fácil. Tenemos que ser muy creativos y especialmente si queremos que esos servicios sean sostenibles, ¿cómo podemos hacer los pagos? ¿Cómo podemos proporcionar educación? ¿Cómo podemos alcanzar a las comunidades? ¿Y cómo puede ser eso un esfuerzo sostenible? Porque obviamente conlleva un costo. Esto parece que es sencillo, pero de nuestra experiencia es uno de los obstáculos más importantes que enfrentamos. Tenemos que coordinar diferentes actores. Nosotros como organización comunitaria, el sector privado, otras organizaciones y por lo tanto quizás no ven que estas comunidades son clientes potenciales, por ejemplo, los pescadores. La otra cosa que tiene que ver con el acceso, no solamente el acceso físico, también está el componente con la educación financiera, etcétera. La comunicación es importante. ¿Cómo comunicamos con estas comunidades y cómo puede ser sostenible basada en el mercado? Y al final lo que queremos es de que estas herramientas puedan ser sostenibles a largo plazo, que puedan accederlas sin organizaciones como PMA. Necesitamos un enfoque. Hablamos de personas que que no tienen educación. Tenemos que desarrollar una metodología que pueda comunicar educación financiera, los riesgos de una forma que sea comprendida por las comunidades más vulnerables, que incluye, por ejemplo, traducciones a idiomas indígenas. Entonces, hay muchas acciones necesarias para poder servir a las necesidades de la población que queremos apoyar y que queremos proteger. Entonces, no solamente el acceso físico, también, o sea, se trata de falta de comunicación. Creo que estas son los obstáculos principales que hemos visto. Gracias, Lena, y me ayuda mucho. Quería recalcar dos cosas a nivel comunitario. Bueno,
El nombre de la conferencia es Seguro Inclusivo, pero tenemos que tener espacios para hablar acerca de herramientas de riesgo de seguros. Es bueno tener como un enfoque más amplio para ver cómo esto va mano a mano. Mencionaste muchos obstáculos, por ejemplo, la educación financiera, y estos obstáculos no solamente son para el seguro, sino también se pueden aplicar para ahorros, crédito, para asegurar de que, por ejemplo, en el caso, si hay un pago, que los beneficiarios puedan recibir esos pagos. Esto es importante, ver que estos obstáculos están presentes cuando hablamos de educación financiera, cuando traemos conciencia de los seguros. Esto es como un servicio, como un cóctel que no es solamente una sola solución. Nos ayuda mucho esto. Y el tema de sostenibilidad, vamos a abordarlo más tarde. Creo que hay algunas preguntas, pero antes de eso quería preguntarle, quizás comparta con nosotros algunas recomendaciones claves que en su opinión pueden ayudarnos para tener éxito en implementar estos enfoques de estratificación de riesgos. Isaac, ¿cuáles son tus recomendaciones? Correcto. Bueno, yo pensaría que uno de los puntos claves que hay que abordar es obviamente la educación. Yo simplemente creo que hay que crear conciencia porque no hay la conciencia acerca de la necesidad de tener una respuesta a los desastres. Entonces, a mí me complace comentarles que CRIF como organización, nosotros somos una compañía de seguros de desarrollo. Entonces, nosotros lo que hacemos es proveer productos de seguros y lo que tratamos de hacer es tener la capacidad, ayudarle al país a crear estas capacidades. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos introducido las 40 puntos de colaboración. Esto es para explicar exactamente cómo la respuesta de los negocios y los instrumentos de financiamiento funcionan y cómo se puede tener un enfoque de estratificación, cómo puede haber protección social y la importancia de adaptarse a una respuesta frente a una situación de shock. Entonces, lo que necesitamos ahorita es hacer más en esta área. Algo que yo veo y que yo pienso que es progreso es lo siguiente. Tenemos que asegurarnos que los países tengan implementados una herramienta o un marco de respuestas amplio a cualquier tipo de desastre. Yo sé en el Caribe, por ejemplo, en Jamaica, en mi propio país, Andalucía, lo he visto en otros países también. Y entonces me parece que esto es muy relevante y que debe prestarse atención. Por último, sería el tema de los recursos. Hay que poder invertir en este tipo de instrumentos. Como indiqué antes, la habilidad de tener un espacio fiscal se empieza a reducir. Entonces tenemos que encontrar formas innovadoras para asegurarnos de que los países puedan reconocer la importancia de tener el financiamiento frente a riesgos y así poder abordar algunos riesgos en específico. Algo que hemos hecho en el Fondo de Seguros contra Riesgos de Catástrofes de la región del Caribe es llevar a cabo algunos estudios de cómo podríamos expandirnos como organización. Y esto quiere decir ir más allá del mandato de nuestra organización y construir más allá el éxito de CRIF. Nosotros podríamos introducir nuevos instrumentos
en adición a lo que ya tenemos para poder cerrar esta brecha. Entonces, aquí lo que quisiera enfatizar son estos 3 puntos posibles como recomendaciones y yo estoy seguro de que van a complementarlo mis colegas. Gracias, gracias. Isaac, qué interesante escuchar este camino que ha seguido CRIF. Lena, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, tenemos algunas lecciones aprendidas de los microseguros y las estrategias que hemos implementado en Nicaragua. Yo me voy a enfocar en 3 lecciones aprendidas o recomendaciones. La primera sería enfatizar la importancia de comenzar con la comunidad, definir qué productos, qué riesgos, qué costos, qué estrategia de comunicación se va a utilizar, porque es importante empezar en las comunidades. Hay que tener planes participatorios, pruebas y asegurarnos que lo que estamos desarrollando o el piloto que tenemos esté personalizado para las necesidades de nuestros clientes. Entonces, esto es lo más importante. Esa sería mi recomendación más fuerte. La segunda, yo quisiera enfatizar que una de las cosas más bonitas de los microseguros es que hay varias partes interesadas que se unen. Y entonces, normalmente, tal vez no nos pondríamos a coordinar de forma tan cercana. Esto sale un poco del área de confort, pero hay que tener colaboración con una variedad de partes interesadas, las organizaciones humanitarias, los gobiernos del sector privado, el sector de seguros específicamente, la academia, entre otros. Entonces tenemos que establecer una coordinación para ser efectivos. Y ahí ver cuál es el valor agregado de cada una de las instituciones y cómo podemos coordinar el trabajo que llevamos a cabo. Eso sería clave. Y por último, algo que quisiera mencionar es algo que hemos aprendido aquí en WFP Guatemala. Cuando nosotros diseñamos un producto en específico, tenemos que enfocarnos en los elementos claves. Entonces, es abordar estas oportunidades para mejorar la estrategia, pero hay que empezar en algún lado. Entonces, hay que ver qué producto se va a crear, se puede empezar con algo básico, después se hace monitoreo a nivel de campo y después se puede ver qué más se puede añadir. Cómo podemos cubrir otros riesgos, métodos de pago, entre otros. Hay una variedad bastante amplia que está relacionada con los seguros y va más allá, obviamente, de simplemente la cobertura. Entonces, hay que tener pruebas en campo si es que queremos aumentar el alcance del proyecto y asegurarnos, obviamente, que siempre esté basado en la sostenibilidad. Entonces, yo creo que estos serían los 3 puntos claves que puedo compartir como WFP Guatemala. Matthew, ahora quisiéramos escuchar tus 3 recomendaciones para la audiencia. Bueno, algunas recomendaciones que yo iba a compartir, creo que ya se han compartido y bueno, tienen que ver también con algo que yo mencioné antes, tiene que ver con la escala, conectarse con los gobiernos y poder invertir en la coordinación. Los 3 puntos claves que me quedan, creo que son los siguientes. Quisiera hacer eco de las palabras de mis colegas, tener capacidades locales. Esto es súper importante. A veces nosotros pensamos en la innovación. Y entonces hay que probar y aprender. Hay que aprender lo que sirve y qué podemos mejorar. Y después hay que conectar todo esto con el análisis de riesgo apropiado. Ahí vamos a saber cómo podemos llegar a las familias y comunidades más afectadas. Vamos a saber a dónde ir, pero para eso necesitamos el análisis de riesgo y los datos para saber cuándo y cómo llegar a las personas o poblaciones más afectadas.
hay algunos instrumentos que podemos utilizar para esto. Entonces, yo creo que estas tres serían mis recomendaciones claves para poder seguir avanzando. Entonces, antes de seguir con más detalle acerca de la sostenibilidad, yo quisiera abordar algunas preguntas que nos han planteado desde la audiencia. Entonces, la primera pregunta viene de Gustavo Adolfo Torres y dice, en mi opinión personal, existe una excesiva dependencia del apoyo gubernamental para desplegar soluciones de seguros inclusivos. ¿Podría mejorarse la distribución potenciando las iniciativas privadas? Entonces, yo quiero plantearle esta pregunta primero a Lena y Isaac, Matthew, siéntanse libres de añadir. Gracias, Andrea. Claro, obviamente. Yo creo que si vemos los productos de microseguros que tenemos aquí, tenemos una estrategia de sostenibilidad y eso ha sido clave. Un aspecto de este proyecto es tener un enfoque de valor. Entonces, básicamente lo que tratamos de hacer es crear una estrategia enfocada en los riesgos a los que se enfrentan los productores pequeños en Guatemala. Entonces, por ejemplo, un riesgo al que se enfrentan es que no saben dónde vender sus productos, si es que van a poder vender sus productos y a qué precios. Eso ocurre incluso desde el momento en el que ellos empiezan a invertir en sus productos. El siguiente sería una estrategia de seguros. Entonces, tener un enfoque de la cadena de valores para proteger a los productores con microseguros, pero también la lógica sería que ellos tengan paz de conciencia de que el comprador o la institución, que normalmente es del sector privado, tiene el interés de comprar estos productos. Entonces, en Guatemala, estamos trabajando directamente con los programas de las escuelas. Por ejemplo, todas las escuelas tienen la obligación al menos de comprar la mitad de sus productos para los niños a productores locales. Entonces, ahí se sabe que ese riesgo de que ellos van a perder los productos se ve mitigado por este tipo de políticas. Entonces, estos seguros pueden fortalecer la cadena de valores para estos productores. Y entonces la forma en la que hemos personalizado este proyecto de forma más concreta es identificar los canales de distribución, llegar a las organizaciones de productores, fortalecer estas organizaciones, las asociaciones de los productores pequeños para que puedan vender a las escuelas, a los mercados locales y así se les empodera y se les puede brindar también microseguros. Básicamente así podemos lidiar con los dos lados. Lo siguiente sería que básicamente uno de los enfoques que hemos adoptado aquí, que nos ha ayudado a ser sostenibles, y yo creo que esto tiene que ver con su pregunta, Gustavo, es que cómo podemos aumentar el interés del sector privado. Hay un interés directo, hay un mandato directo de estas entidades compradoras para adquirir productos en específico. En nuestro caso, por ejemplo, en el Programa Mundial de Alimentos en Guatemala, nosotros tenemos toda una estrategia para tener este enfoque de la cadena de valores. Espero que eso responda a su pregunta. Bueno, no sé si Isaac o Matthew quisieran añadir a esto que se dijo. Yo tal vez podría aumentar algo breve. Esto es exactamente uno de los problemas que estamos tratando de evitar. No depender al 100% del gobierno. Claro, tenemos un espacio fiscal limitado, pero uno de los productos que nosotros tenemos, y yo digo que es un producto híbrido, es un producto que se diseñó para el sector de pesca. Y el beneficio y costo es que realmente no hay
un problema para lograr que los beneficiarios accedan a estos seguros. Basado en nuestra investigación, lo que hemos descubierto es que hay el apetito de lograr esto. Yo también hablé hace un momento de la póliza de protección de los medios de subsistencia. Entonces, la idea es que este producto de microseguros va a ser pagado por los individuos y asimismo, como les había mencionado antes, podemos llegar al nivel medio. Entonces, llegamos a las corporaciones, por ejemplo. Otra cosa que descubrimos es que hay que ir más allá del gobierno. Lo que estamos tratando de hacer es que las instituciones del gobierno también se incluyan, pero hasta el momento tenemos empresas privadas que están involucradas. Tenemos un producto de protección también de agricultura. Es un producto que se ha desarrollado con el BID y es un producto que ha abordado diferentes instrumentos para los gobiernos. Es un elemento de agricultura, entonces tiene que ver con el gobierno, pero también se aplica directamente a los agricultores que pueden utilizar dichos instrumentos. Entonces, obviamente, hay la preocupación de la sobredependencia, pero podemos sobrepasar este desafío, en particular con este tipo de herramientas. Matthew, ¿quisieras añadir algo? No, continúen, ya han dicho suficiente. Hay otra pregunta y tiene que ver con la disciplina fiscal de los gobiernos. Entonces, su pregunta es que la mayoría de países se establecen como programas y en la mayoría de los casos el apoyo del gobierno se ocupa, pero no hay un apoyo del gobierno que ancle estos programas. Entonces, tal vez Matthew, Lena, alguien puede contestar acerca de cómo podemos tener más disciplina fiscal y que esto se logre por parte de los gobiernos, porque a veces vemos que los esfuerzos que se están implementando son populares por un momento, pero después se pierde un poco el enfoque. Bueno, voy a dar solo una parte de la respuesta. Nosotros no estamos hablando de proyectos y programas. Cuando hablamos de la sostenibilidad, tenemos esta idea en la mente. Tenemos que tener un mecanismo de respuesta que esté ahí y que se pueda activar cuando haya algún catalizador. Si es que hay financiamiento y acciones puestas en sitio previamente, eso quiere decir que no tiene que haber la necesidad de toma de decisiones, al menos no a un nivel macro para poder activar estos mecanismos. Y entonces, esto no es algo que va a estar en sitio por algunos años, sino que está conectado con el financiamiento de respuesta a desastres. Por ejemplo, esto ocurre en la Cruz Roja y es algo que es estable. Y es algo que nosotros promovemos con los gobiernos. Gracias, Matthew. Es muy buen aporte el que nos has dado. Sí, no tengo tanto más que añadir, pero quisiera tal vez mencionar un punto. El apoyo que se brinda a los gobiernos. Ya hay un mecanismo bien establecido, entonces los gobiernos ya son los titulares de las pólizas. Y si es que hay un desembolso, este desembolso se le paga al gobierno en 14 días. Se tiene la flexibilidad para poder decidir cómo utilizar los recursos. Lo que pasa es que estos gobiernos son gobiernos soberanos y ellos pueden gestionar las finanzas públicas. Entonces, están en la mejor posición para poder saber cómo desplegar estos recursos. Y algo que podría decir
que se aplica en particular al Caribe, pero que también hemos visto evidencia de esto en América Central, donde vemos una relación que se va desarrollando, es que los países están tomando los seguros de las empresas de forma muy seria. Y en medio de una pandemia, todos los gobiernos tenían la voluntad y, bueno, necesitaban apoyo, pero querían tener pólizas. En medio de la pandemia, nosotros logramos por primera vez un hito trascendental y fue ver que los países quisieron tener un fondo de $1.000 millones en CRIF y entonces todos los países están implementando algunas leyes. Por ejemplo, algunos países han creado leyes de responsabilidad con respecto a los seguros y eso es básicamente lo que yo quería compartir. Gracias, Isaac. Esto se une muy bien a lo que estábamos escuchando de los otros ponentes y es reconocer estas herramientas como una forma de lograr algunos objetivos y obviamente esto es un habilitador. Antes de pasarle a Kate la palabra para que dé las palabras de cierre, quisiera leer la última pregunta. Creo que tiene que ver con lo que ahorita estábamos hablando. Y lo que nos dice es que las poblaciones rurales que trabajan en la tierra son a veces los más vulnerables. ¿Cómo pueden recibir los servidores sociales o civiles una iniciativa de seguro privado? ¿Y cómo podemos crear que un caso de negocios que sea sostenible y que tenga un enfoque convincente con respecto a la gestión de riesgo? Ok, buen punto. La perspectiva de los esquemas de seguros públicos, pero nuevamente esto es exactamente lo que estamos tratando de dirigir. Estamos tratando de entender directamente las personas que están impactadas por los riesgos y los desastres naturales. ¿Cómo podemos responder? Por ejemplo, en el caso de CRIF, sí se estableció inicialmente para proporcionar apoyo directamente a los gobiernos, pero ahora está a un nivel de macro seguro, de microseguro. Queremos asegurar de que las personas que han sido impactadas, por ejemplo, los productos de los pescadores, que reciban el apoyo. Una de las cosas que estamos tratando de hacer como parte de la estrategia de inclusividad es ver alguna forma tecnológica para poder ayudar con los países LPP para que puedan acceder a información inmediatamente por teléfono, porque todo el mundo tiene celular. Muchas de las personas que son poblaciones rurales, así tienen celulares. Tenemos que encontrar forma de aprovechar esta plataforma tecnológica para aumentar el acceso y responder más ampliamente a estas comunidades. Estoy de acuerdo, todavía hay mucho trabajo por hacer y la prueba de esos esquemas de seguros públicos, como se ha dicho, sería asegurar que podamos hacer esto de una forma que podamos responder más eficazmente a las necesidades. Lena hizo unos puntos muy buenos en esa área. Hay que considerar cuando estamos considerando eso. Claro que sí. Muchísimas gracias. Veo el tiempo. ¿Cómo me gustaría más tiempo para seguir hablando con ustedes? Ahora le voy a dar la palabra a Kate para que pueda compartir algunas palabras para finalizar nuestra sesión. Gracias a todos. Ha sido fascinante escuchar las lecciones, las experiencias en Latinoamérica y el Caribe. Siento de que esta región
es un caso muy interesante para alguna de las soluciones que podemos compartir en el mundo. Hay varios programas para el riesgo de finanzas. Recientemente, en el Caribe, en Latinoamérica, vemos que sí hay capacidad en los sectores privados y públicos y que hay oportunidades. Hay tres reflexiones claves de esta plática. Una de las más importantes tiene que ver con la colaboración. Escucho de que es tan importante colaborar con las organizaciones del sector público y privado. Y en nuestra plática escuchamos de las organizaciones que muchas veces trabajan con la colaboración con las poblaciones vulnerables que queremos apoyar para desarrollar ese elemento de resiliencia. Las organizaciones internacionales, las ONGs, la sociedad civil, hay que conectarse con las poblaciones vulnerables y conectarlas con el sector público. Eso es clave, la colaboración. Y también el plan estratégico de la PMA. Tenemos que enfocarnos en el hambre. Queremos alcanzar, eliminar la hambruna. Y eso tiene que ver con los objetivos sostenibles de desarrollo. Otra reflexión, las diferentes herramientas disponibles. Tenemos que considerarlas de una forma holística y esta gestión de riesgos es importante. Por ejemplo, hay otros enfoques, no solamente la de estratificación de riesgos, y tenemos que ver el cuadro más amplio. También hay muchos elementos que son muy caros de implementar. Tenemos que seguir invirtiendo porque la vulnerabilidad climática solamente va en auge. Y finalmente, la inclusividad. De eso se trata la conferencia. Uno de los elementos principales que nosotros hemos elaborado en Latinoamérica y el Caribe. Al final del año pasado, esto ha sido un componente céntrico en nuestro enfoque, diseñar estos instrumentos. Creo que las organizaciones internacionales, locales, trabajan con poblaciones vulnerables y tienen una comprensión específica de las necesidades. Muchas veces hay una necesidad de que el sector público sirva a estas necesidades. Tenemos que buscar incentivos e innovación que nos permita la facilitación de estos instrumentos. Entonces, hay muchos desafíos, pero también oportunidades. Ya estamos llegando al final del año, comienza el 2022. Tenemos que ver cómo vamos a enfrentar los desafíos, pero ver las oportunidades. Hay muchas con la digitalización y hay diferentes ejemplos con conexiones que nos van a ayudar a escalar y a ser sostenibles, pero no podemos hacer esto solos. Qué bueno que pudimos tener esta plática y tiene que continuar. Gracias por haber organizado este panel. Esperamos que podamos seguir participando con ustedes. Estamos aprendiendo muchísimo con ustedes. Gracias, Andrea. Gracias, Kate. Gracias, Matthew, Lena, Isaac, por esta conversación. Ahora le voy a dar la palabra a Derek. Gracias por la oportunidad de poder tener esta plática. Gracias, Derek. Ahora te cedo la palabra. No, al contrario, gracias a ti por moderar esta conversación. Hace 3 años tuvimos una conferencia internacional en
del seguro inclusivo. Y ahora deberíamos de tener una conferencia acerca de el riesgo de las finanzas. Y como comunidades, al final del día, tenemos que proteger al individuo, tenemos que proteger la infraestructura y los gobiernos tienen que ser protegidos. No nos importa cómo la etiqueta de la herramienta tiene que ser la correcta, el enfoque correcta con la solución. Entonces, abordar todo esto es importante. Y sí, microseguros pueden resolver mucho, pero también los esquemas gubernamentales también. Hubo un comentario de Matthew, tenemos que pensar en las comunidades. Ese es nuestro enfoque. No, que no los olvidemos. Al final del día, tenemos que protegerlos. Muchísimas gracias a todos. Seguiremos hablando. Ojalá que nos podamos reunir en la próxima conferencia. Tenemos el caso del Caribe. Fue un placer trabajar con ustedes y usar esa plataforma para continuar con este proceso. Bueno, ahora llegamos al fin de nuestro día. Gracias por su conversación y nos veremos el día de mañana para la próxima sesión. Muchísimas gracias.